Pero hay otro punto en el que usted no ha coincidido con el gobierno, que ha sido Venezuela, con el gobierno y con la Unión Europea. Bueno, pienso que ahora estamos bastante más de acuerdo. Lo diré con toda la humildad. Pienso que las tesis del diálogo como única salida y de que no iba a producir ningún efecto la llamada Operación Guaidó se están abriendo paso. Y por tanto, ahora sí percibo que hay mucha más sintonía. Y fíjese, este es un tema de convicciones. Antes he expresado mi convicción, las convicciones que creo que hay que tener en temas esencialísimos, como los que estamos hablando. Venezuela se jugaba la paz o un conflicto civil. Venezuela se juega la confianza en que el diálogo puede abrir todos los espacios democráticos, facilitar la alternancia. Y este es el camino, va a ser el camino a partir de ahora. Estoy plenamente convencido, ya está siendo. Y, en fin, yo no diré que no quiero reivindicar que yo tenía razón, pero sí quiero al menos reivindicar que todos los mejores productos políticos de la historia son fruto del acuerdo. Que el diálogo ha de mantenerse siempre, que no solo es un medio, que es un fin en sí mismo, y que, por supuesto, la generosidad, la capacidad de integración es esencial. No ha habido otro método en la historia. Si las democracias no hubieran tenido, por su superioridad moral, y los demócratas, por la superioridad moral que ejercen, no tuvieran una gran capacidad de generosidad y de integración, pues seguramente habría menos democracias en el mundo, menos procesos pacíficos. Entiendo en todo caso que, tal y como decía usted antes, que había que dialogar con ETA para derrotar a ETA, que el diálogo con Maduro, un régimen que democráticamente deja mucho que desear, pues evidentemente, bueno, en fin, no se puede considerar un régimen democrático. Entiendo que es diálogo para acabar con ese régimen. Bueno, es muy importante conocer la historia de un país, ¿no? Los países somos geografía e historia, y yo a veces, con paciencia, escucho las afirmaciones categóricas sobre Venezuela de personas, con todos mis respetos, que a veces no les pregunto, ¿pero has estado alguna vez en Venezuela? ¿Conoces la historia? ¿Sabes lo que pasó en 2002? El golpe de Estado que hubo contra el presidente Chávez, que llevaba pocos años en el poder, ganando elecciones con el 50 y tantos %. ¿Sabes quién estaban apoyando ese golpe de Estado? ¿Sabes qué pasó a partir de ahí? Porque, claro, en fin, los hechos que pasan hoy en Venezuela no son fruto de una casualidad, tienen una historia de conflicto político entre dos partes que tienen una visión radicalmente diferente. Y bueno, unos consideran a los otros que no son democráticos, otros consideran que lo que están es en un golpe de Estado permanente. En los matices, como casi siempre, está. Lo cierto es que hay un conflicto, lo cierto es que tenemos de garantizar, lo primero, que no derive, y afortunadamente ese peligro se ha dado en un conflicto, en fin, con violencia, la paz, lo primero, y dos, que se instauren o reinstauren todas las reglas del juego que respeten todos, ¿eh? O sea, por supuesto, yo he dedicado mucho tiempo y mucha tarea a procurar la libertad de personas que están en la cárcel, que han estado en la cárcel, en fin, muchas. Ahora, señor Rodríguez Zapatero, yo puedo entender. ¿Se puede entender? Incluido Leopoldo López y algunos de los más destacados dirigentes, y también no comparto, como puede entenderse, que haya intentos de subversión, de golpes de Estado, o que se promuevan, porque creo que eso conduce siempre al desastre. Por cierto, hablando de Leopoldo López, ya sabe que la petición de extradición está en la mesa del Ministerio de Exteriores, que tendrá que tramitar a Justicia y luego al Consejo de Ministros. Muy brevemente, por favor, ¿su posición es contraria o partidaria o favorable a que se produzca esa extradición? Bueno, yo trabajé por la libertad de Leopoldo López y por tanto deseo que esté en libertad, y deseo que además forme parte del proceso de diálogo que concluya en todos los procesos democráticos de elecciones que tenemos por delante en Venezuela y de recuperación del pluralismo institucional, que es factible. Por tanto, no creo que eso se vaya a producir, ni creo que eso contribuya en este momento a una situación en la que podamos avanzar. Vamos, creo que se trata de
gesto más que de otra cosa. Y yo lo que deseo de Leopoldo López es que se sume al diálogo, como está sumándose buena parte de la oposición, que crea en el camino del diálogo, que crea en el camino electoral, y creo que eso sería muy, muy importante, muy positivo. Bueno, como Capriles, como la Alianza Democrática, como Espero Acción Democrática, como en estos momentos buena parte de la oposición venezolana, quizá la mayoría, está ya comprometiéndose en la vía electoral para las elecciones a gobernadores y alcaldes, que por supuesto deben tener todas las garantías, observación electoral de la Unión Europea, de otras instancias, una vez que se ha elegido un Consejo Nacional Electoral donde hay una representación de dos opositores, de dos representantes de la oposición, de 5 miembros, a los que conozco muy bien, son opositores inequívocos, como garantía para el funcionamiento del árbitro electoral. José Luis Rodríguez Zapatero recibió la noticia directamente de la esposa de Leopoldo López. Venezuela, mañana cumplimos 97 días de resistencia. Lilian Tintori le llamó personalmente y le confirmó que ha salido de la cárcel y que se encuentra en casa. Tienen que acatar la decisión de las Naciones Unidas. El expresidente del gobierno ha estado muy involucrado en la liberación del opositor político venezolano. Hace apenas una semana hablaba de su papel como mediador en Al Rojo Vivo. Y primera reacción del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras esa excarcelación de Leopoldo López. En este tuit, Iglesias ha agradecido la labor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como mediador entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. La violencia, dice, no es el camino. José Luis Rodríguez Zapatero ha conversado hace apenas unos minutos con Leopoldo López, ya fuera de la cárcel. Una llamada telefónica que, según ha podido saber La Sexta, ha sido emotiva e intensa después de todo el trabajo de mediación del expresidente y de más de 3 años entre rejas del opositor venezolano. Zapatero lo ha visitado en la cárcel de Ramo Verde hasta en 3 ocasiones en los últimos 2 meses, unas 6 horas de conversaciones. Leopoldo está fuerte y sereno. En Al Rojo Vivo, hace apenas una semana, Rodríguez Zapatero hablaba de su papel como mediador. Esta es una de las tareas más difíciles que he encarado en mi vida, incluso contando con mi etapa de presidente de gobierno. Pero lo sabía cuando lo aceptó, Venezuela, además. Sí. Debo recordar, además, que fui solicitado por la oposición. Y siempre ha dicho, ha sentido el apoyo del gobierno de Mariano Rajoy, con el que ha estado en permanente contacto. Evidentemente, el gobierno de España sabe de verdad lo que estoy haciendo. Y además, le agradezco el apoyo. Y le agradezco la discreción. Esta imagen corresponde al miércoles. Zapatero viajaba a Caracas. Ayer mismo se reunió allí con Maduro. Después, el presidente de Venezuela decidió sacar de la cárcel a Leopoldo López. En esa conversación se habló de la necesidad de gestos para el diálogo y en un comunicado, hoy Zapatero ha insistido, esta noticia debería permitir avanzar en favor de la paz en Venezuela. Fue la esposa de Leopoldo, Lilian Tintori, la que ha puesto al corriente de la situación de Leopoldo personalmente al expresidente, Venezuela, que ya está en casa, donde cumple arresto domiciliario.